Bienvenidos al sexto video de este curso en donde vamos a empezar a explorar la lógica de negocios. Antes de iniciar, vamos a explicar algunos conceptos que nos van a ser muy útiles para entender mejor cómo y por qué se implementa la lógica de negocios dentro de Algolia Core. Los servicios REST que se implementan en la capa de servicios de Algolia Core funcionan como un microservicio, es decir, cada servicio se encuentra encapsulado dentro de su propia llamada, dentro de su propia transacción y es independiente de cualquier otro servicio. Para ello se utiliza un componente que se llama Mediator, que es el encargado de orquestar todas las llamadas dentro de las capas de Algolia Core. La manera en que esto funciona es a través de filtros que están encargados de realizar distintas operaciones, algunas de las cuales ocurren de manera automática ya por Algolia Core y otras que es donde nosotros tenemos que implementar nuestra lógica de negocios. Por ejemplo, algunos de los filtros o acciones que ya realiza de manera automática es la validación del usuario. Algolia Core, al momento de hacer uso de un servicio, ya crea en automático la sesión del usuario, se valida la sesión, se pone en el contexto de un tenant y ya tiene toda la información necesaria dentro de esa sesión. También valida automáticamente la seguridad, es decir, a qué tiene derecho o a qué acciones tiene derecho un usuario dentro de nuestro sistema. También mantiene automáticamente las transacciones de la base de datos, es decir, inicia una transacción en caso de que la acción se realice completa y de manera satisfactoria, cierra la transacción o bien hace un rollback de la transacción en caso de un error. También genera en automático un log de auditoría. Con este log podemos tener información de los servicios que se están utilizando, cuánto tiempo dura en ejecutarse el servicio, así como los datos de contexto. También en automático realiza el manejo de errores, es decir, si dentro de una llamada se genera un error, Algolia Core en automático realiza el logueo de dicho error y nos da información útil para el depurado de la información. Todas estas acciones ya las realiza en automático Algolia Core y son cuestiones por las que no tenemos que preocuparnos como programadores. Sin embargo, hay otras que sí tenemos que implementar que ya tienen que ver con nuestra lógica de negocios. En este caso, nosotros tenemos que escribir nuestra capa de presentación, es decir, los controles. En esta capa lo que vamos a definir es la firma de los servicios. ¿En qué consiste la firma de los servicios? Son los datos de entrada que espera el servicio y los datos de salida que va a proveer a la capa que hace uso de los servicios. También tenemos que definir nuestras validaciones de datos, es decir, a partir de la información que nos entrega la capa de presentación, vamos a validar si los datos, por ejemplo, tienen el formato correcto, tienen la estructura correcta, si están dentro del rango de valores permitidos y cualquier otra validación de datos que necesitemos ejecutar. Por último, vamos a escribir nuestra lógica de negocios, que es donde realizamos las operaciones CRUD o bien cualquier otra operación que queramos llevar a cabo en nuestra aplicación. Por lo tanto, en este módulo y en los siguientes dos vamos a enfocarnos en la lógica de negocios, los cuales, como ya comentamos, están compuestos de la capa de presentación, validación de datos y lógica de negocios. En este módulo en particular vamos a empezar con la lógica de negocios, es decir, vamos a empezar a implementar nuestro código desde las capas más internas hacia las más externas. En el siguiente módulo veremos las validaciones de datos y por último la capa de presentación. Ok, vamos a iniciar con la implementación de nuestro código. Ahora, para esto vamos a ir a nuestra carpeta Core. Vamos a buscar el proyecto de aplicación, algoriacore.aplicación, y vamos a buscar la carpeta Managers. En la carpeta Managers se encuentra el código donde está implementada la parte principal de nuestra lógica de aplicaciones.
y está dividida a su vez en carpetas dependiendo del tipo de lógica a implementar. Así es que lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una nueva carpeta a la que le vamos a llamar Administration Module, o como ustedes le gusten poner, y vamos a crear adentro otra carpeta para iniciar con el catálogo de país, vamos a llamarle Country. Ahora vamos a crear aquí otra carpeta que le vamos a llamar DTO, del acrónimo Data Transfer Object, y aquí dentro vamos a crear una clase a partir de un objeto simple que le vamos a llamar Country DTO. Este Country DTO va a ser nuestro objeto que va a representar a los países dentro de nuestra capa de negocios. No vamos a utilizar directamente los objetos que están en la capa de dominio, como las entidades. Para la capa de negocios vamos a tener nuestros propios DTOs. Ahora necesitamos que nuestro objeto sea de uso público porque lo vamos a utilizar para transferir información entre capas. Y vamos a eliminar estas referencias que no necesitamos. Y vamos a agregar los datos que, de acuerdo a nuestro modelo, vamos a necesitar para el país. En este caso, vamos a necesitar el ID del país, la descripción, el patrón de registro tributario y la bandera de si está activo o no. Ahora vamos a generar la clase en donde vamos a implementar nuestras operaciones CRUD, que le vamos a llamar Country Manager. Cuando nosotros vemos una clase Manager, sabemos que ahí es donde están implementados nuestras operaciones de negocio, en este caso operaciones de lectura, escritura, procesamiento, etc. Esta clase vamos a extenderla de Base Manager. La clase Base Manager es una clase que es parte de Algolia Core, en donde ya se implementan muchas cosas automáticas de las que ya hablamos anteriormente. Esta clase también la vamos a hacer pública porque queremos tenerla disponible en otras capas de nuestra aplicación. Ahora, para poder tener acceso a la información del país y a las operaciones de lectura y escritura, en este caso que estamos hablando del país es solamente de lectura, necesitamos acceso a su repositorio, para lo cual vamos a crear una propiedad privada de tipo read only con la interfaz eRepository. Le vamos a especificar que es para nuestra entidad país y que la entidad país, su llave primaria es de tipo int, ya dijimos, y le vamos a poner de nombre _rep de repository. Esta interfaz y repository es parte de Algolia Core y la utilizamos para las operaciones de lectura y escritura de nuestras entidades, por lo que es necesario definirla en los managers en donde vamos a hacer uso de este repositorio. Ahora vamos a crear el constructor de nuestra clase. Para eso lo vamos a definir public manager y vamos a decir que requiere de un parámetro. Ahí nos está diciendo automáticamente, nos está sugiriendo la herramienta cómo sería la firma de nuestro constructor. Aquí, como podemos ver, estamos solicitando el repositorio en el constructor, es decir, no vamos a crear la instancia del repositorio dentro de nuestra clase. Esto es debido a que Algolia Core y ASP.NET Core en general
utilizan un concepto que se le llama inversión de control o inversión de dependencias, en el cual la generación de objetos que son requeridos por una clase se delegan a otras capas dentro de nuestra aplicación. Ahora vamos a escribir los métodos de nuestra clase. Como ya analizamos los requerimientos del usuario y la especificación de nuestro analista, sabemos que país es un catálogo que solamente va a ser de lectura. Así es que vamos a escribir solamente dos métodos. Uno para obtener un país en particular y otro método para obtener la lista de países, que va a ser una lista de países que se va a usar típicamente en combos de selección. Entonces vamos a iniciar con el primero, que es para obtener un país. Vamos a definir un método público que va a regresar nuestro objeto de datos, country.dto, y le vamos a llamar getCountry. Este va a recibir como parámetro el ID del país que queremos obtener. Ahora vamos a escribir nuestra consulta utilizando el lenguaje LINQ, country, y le vamos a decir donde el ID es igual al ID que tenemos como parámetro, y lo vamos a parsear a nuestro DTU. Siendo igual, aquí nos está dando ya sugerencias. Descripción. Y por último is active. Vamos a hacerlo de esta manera. Cerramos nuestra instrucción para que la ejecute. Ok, vamos a corregir nuestros errores de código. Aquí es una asignación, aquí es una comparación, falta la referencia al IQ, y nuestro campo ID que está incorrecto, ser con mayúscula, y listo. Ahora necesitamos retornar el resultado de nuestra consulta, para lo cual le vamos a dar aquí return LL. Muy bien. Ok, ya tenemos nuestro código corregido. Hay que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Y una vez terminado nuestro método, ahora vamos a hacer el método que nos va a regresar una lista de países. En este caso va a ser una lista de country.dto. Vamos a tener una lista de países. Y vamos a hacer de igual modo nuestra consulta. Para efectos de ahorrar tiempo, vamos a copiar esta consulta y la firma. Lo que vamos a decir es que vamos a regresar solamente los que estén activos. Pero en lugar de regresar solamente uno con filtro default, vamos a regresar toda la lista. Con esto tenemos listo nuestro método para regresar la lista de países de nuestro catálogo. Ok, en este punto ya tenemos listo nuestro manager de países junto con nuestro DTO. Solo me resta en este punto recomendarles que mantengan esta estructura de carpetas
dentro de managers el módulo que van a tener, una carpeta por cada manager y una carpeta para DTOs. Aunque en este caso, en el caso del módulo de países o nuestro manager de países, son solamente dos clases muy sencillas, el mantener esta estructura va a permitir que con el tiempo, cuando vayan a darle mantenimiento a un sistema, esta estructura de carpetas les va a permitir el saber en dónde están las cosas, o bien si alguna otra persona viene a darle mantenimiento al código, va a entender también en dónde están las cosas y cuál es la estructura de carpetas y de clases en donde van a encontrar lo que necesitan. Así es que les recomiendo mucho que estructuren sus proyectos de una manera determinística, de tal forma que sea fácil el mantenimiento en el largo plazo.